El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Es en Mateo 24 donde vemos el mensaje profético de Jesús, donde se presenta el escenario del tiempo del fin, tiempo en el cual nosotros ya vivimos hoy. A lo largo de estos capítulos hemos estado hablando de algunas ideas que resultan muy interesantes, las enseñanzas de Jesús para el tiempo en el cual nosotros nos ha tocado vivir. En medio de este gran conflicto entre dos movimientos finales que surgirán con poder, con mensajes completamente diferentes, aparecen aquí unas palabras medio escondidas en Mateo 24:13, donde Jesús dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como veis, la promesa de Jesús de la eternidad y de la salvación está condicionada a la libre elección de cada decisión individual que tomará cada persona cuando llegue ese momento. Mientras tanto, nosotros podríamos reflexionar en el día de hoy sabiendo qué es lo que Jesús trató de enseñarnos y a qué se refiere Jesús cuando habla de el que persevere hasta el fin será salvo. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? ¿Qué quiso decir con que el que persevere hasta el fin? ¿De qué está hablando? Bienvenidos a Secretos Revelados. Te invito a que pases unos minutos conmigo reflexionando en este texto tan interesante. En el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, podemos ver cómo Dios crea al hombre y se relaciona con él a través de un pacto. Un pacto basado en la confianza, en el amor, en la fidelidad y en el compromiso. Para que ambas partes pudieran tener una relación de amistad por la eternidad, ambos tenían que cumplir ese pacto, tanto Dios hacia el hombre como el hombre hacia Dios. Para ello, Dios quiso enseñarles la importancia que tenía acerca de separar entre las cosas santas y las cosas comunes, ya que el Adán y Eva estaban conociendo todavía a Dios. Por eso, en el libro de Génesis capítulo 2, podemos encontrar fácilmente al menos 3 puntos que Dios consideró apartar algo santo, que significa algo que está destinado con un propósito diferente, como una cosa muy importante para Dios y con un fin muy especial. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 3, por ejemplo, encontramos ahí cómo Dios bendice y santifica el día de sábado como señal de su identidad como Dios creador de todo el universo y de la misma vida de Adán y Eva. Otro punto también que consideramos importante como algo apartado, pues lo vemos en el momento donde Dios le da a Adán y Eva un mandamiento diciéndole que de todo árbol pueden comer, excepto del bien y del árbol del bien y del mal. Lo encontramos en el versículo 16 y 17. Otro punto también importante sería el matrimonio, en el versículo 24, y la sexualidad, donde Dios destina ese regalo y esa bendición en un marco también de compromiso, de fidelidad y de respeto. Y obviamente entre un hombre y una mujer. En el capítulo 3 podemos ver cómo ese pacto fue roto y quebrantado por Adán y Eva, y entonces apareció lo que es el pecado, que se puede definir como una relación rota con Dios. El ser humano quedó destinado al sufrimiento y a la muerte eterna, y es ahí entonces donde cobra mayor importancia la cruz de Cristo Jesús, porque fue Él, por su gracia y por su amor, sin que nosotros le pidiéramos nada ni que nos lo preguntara, donde Él tomó la decisión de venir a este mundo, entregar su vida por nosotros y ofrecernos la posibilidad nuevamente de restaurar y reconciliarnos con Dios y volver otra vez a vivir ese pacto que fue roto en el Edén. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, podemos leer lo siguiente. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. La cruz nos enseña que aunque el pacto se rompió, Cristo pudo renovarlo nuevamente y entregarnos a nosotros la posibilidad de volver a tener esa relación hermosa
que tenían Adán y Eva al principio. El regalo que Jesús nos da en la cruz es enorme, pero también es importante que nosotros entendamos que la cruz no solamente pretende salvarnos, sino llevarnos mucho más allá. A lo largo de la historia bíblica podemos ver cómo Dios se ha empeñado en enseñarle a todos sus hijos la importancia de considerar también que las cosas santas de Dios siguen siendo igual de importantes que lo fueron al principio. Porque aquella relación que Dios tiene con nosotros basada en ese pacto, cuando Cristo venga y vivamos con Él por la eternidad, también será exactamente igual. Dios espera que nosotros entendamos que aquello que Él consideró santo y apartado con un propósito especial, desde luego nosotros podamos empezar a vivirlo ahora. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso cuando Jesús está diciendo en Mateo 24:13, y el que permanezca hasta el fin será salvo, lo que está haciendo es una invitación, una propuesta a todas las personas que vivan en ese tiempo, antes de su segunda venida, a que puedan entrar nuevamente en ese pacto. Dios le interesa muchísimo que la relación que tengamos con Él primero se dé en un contexto de libertad, de fidelidad, de compromiso y de lealtad. Todo esto es lo que hace que haya una relación que pueda perdurar para toda la eternidad. Dios no quiere normas sin sentido, sino que lo que quiere es que nosotros vivamos con Él una experiencia auténtica. Por eso es muy importante que nosotros no podemos tener delante de Dios ni ningún principio, ni ninguna norma, ni ninguna cultura, ni ninguna tradición que se separe de aquellas cosas que Dios ha considerado santas. Para el Señor todavía hoy en día el sábado sigue siendo su señal de identidad, también su amor por el matrimonio, la familia, el matrimonio entre hombres y mujeres, la sexualidad mantenida dentro de un contexto y de un marco que Él nos ha dejado y obviamente lo más importante, sus mandamientos que nos otorgan pues seguridad y confianza en Él. Entender esto es entender lo que Jesús está diciendo en Mateo 24:13 y esto es lo que nos ayudará a cuando pase y llegue ese momento, nos ayudará a arraigarnos y a mantenernos firmes, permaneciendo en la fe de Cristo Jesús. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención a las enseñanzas de Jesús. Todo lo que tiene que ver con la salvación y el tiempo del fin, lo único que nos puede dar la seguridad y la garantía es lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos nosotros estamos sujetos, influenciados de una y otra manera a nuestra educación, a nuestra cultura, incluso a las tradiciones. Por eso Jesús, en este tiempo, el tiempo del fin, antes de su segunda venida, está llamando a toda persona del mundo para que pueda tomar una decisión. Decisión que el Señor nos está proponiendo, que podamos dedicarla a entregarle nuestra vida a Él completamente. Eso simplemente queda de nuestra mano. Dios le interesa, como decíamos antes, que vivamos simplemente una relación con Él de amistad en un contexto de libertad. Y que de la misma forma que ese pacto que había dado Dios a Adán y Eva, también nosotros hoy en día podemos empezar a experimentarlo. Ese es mi deseo, eso es lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 24:13, vivir y permanecer en Cristo Jesús tiene que ver con entender y prestarle bien atención a lo que es vivir en ese pacto que Dios nos ha regalado. Deseo que esta sea una realidad en nuestra vida, que sea una realidad para ti, para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos seguimos viendo en próximos capítulos.